Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el lago era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. Ahora, la única mujer posible, hasta donde alcanzaba la vista, era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel y aún así, a los 63 años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales, en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero iban ya 6 semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos, y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba, hasta aquel jueves indeseable, en que el médico menos notorio de los muchos que lo habían visto lo situó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes, y el médico era pequeño y lúgubre, y tenía la mano derecha escayolada por una fractura del pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero, debajo de la cintura, la unión de 2 vértebras. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en el ingle. El médico lo escuchó en suspenso y con el puntero inmóvil en la pantalla. Por eso nos despistó durante tanto tiempo, dijo, pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la sien y precisó. Aunque en estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era el margen de riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podíamos decirlo con certeza, le dijo. Hasta hacía poco, precisó. Los riesgos de accidentes fatales eran grandes, y más aún los de distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances médicos de las 2 guerras, esos temores eran cosas del pasado. Váyase tranquilo, concluyó. Prepare bien sus cosas y avísenos. Pero eso sí, no olvide que cuanto antes será mejor. No era una buena mañana para digerir esa mala noticia, y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque vio un sol radiante por la ventana, y se había ido con sus pasos contados desde Chemin du Beaut Soleil, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados furtivos del parque inglés. Llevaba allí más de 1 hora, siempre pensando en la muerte. Cuando empezó el otoño, el lago se encrespó como un océano embravecido,
y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y, en vez de comprársela a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. «Esas flores no son de Dios, señor», le dijo, disgustada. «Son del ayuntamiento». Él no le puso atención. Se alejó con trancos ligeros, empuñando el bastón por el centro de la caña, y a veces haciéndolo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente de Mont Blanc estaba quitando a toda prisa las banderas de la Confederación enloquecidas por la ventolera, y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes de tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle, porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas de verano acababan de cerrarse. En el salón, las lámparas estaban encendidas a pleno día y el cuarteto de cuerdas tocaban un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha, se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional, donde encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas, y siguió leyendo de atrás hacia adelante, hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua de Vian. Hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café por imposición de sus médicos, pero había dicho, si alguna vez tuviera la incertidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. «Tráigame también un café», ordenó en un francés perfecto, y precisó sin reparar en el doble sentido, a la italiana como para levantar un muerto. Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato para que el sedimento del café, después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio, sintió que alguien lo miraba. Entonces pasó la página con un gesto casual. Miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Su cara le era familiar. Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. La había vuelto a ver cualquier día en una motoneta por la Promedane du Lac mientras él contemplaba los cisnes, pero nunca se sintió reconocido. No descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio. Terminó el periódico sin prisa, flotando en los chelos suntuosos de Brahms, hasta que el dolor fue más fuerte que la analgesia de la música. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgado en una leontina en el bolsillo del chaleco, y se tomó las 2 tabletas calmantes del mediodía con el último trago de agua de Vian. Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en el asiento del café y asintió un estremecimiento glacial. Allí estaba la incertidumbre. Por último, pagó la cuenta con una propina estítica. Cogió el bastón y el sombrero en la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeando los canteros de flores despedazadas por el viento, y se creyó liberado del hechizo, pero de pronto sintió los pasos detrás de los suyos. Se detuvo al doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre que lo seguía tuvo que pararse en seco para no tropezar con él, y lo miró sobrecogido a menos de 2 palmos de sus ojos. «Señor presidente», murmuró. «Dígale a los que le pagan que no se hagan ilusiones», dijo el presidente, sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. «Mi salud es perfecta». «Nadie lo sabe mejor que yo», dijo el hombre, abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. «Trabajo en el hospital». La dicción y la cadencia, y aún su timidez, eran las de un caribe crudo. «No me dirá que es médico», le dijo el presidente. «¿Qué más quisiera yo, señor?», dijo el hombre.
Soy chofer de ambulancia. Lo siento, dijo el presidente, convencido de su horror. Es un trabajo duro. No tanto como el suyo, señor. Él lo miró sin reservas, se apoyó en el bastón con las dos manos y le preguntó con un interés real. ¿De dónde es usted? Del Caribe. De eso ya me di cuenta, dijo el presidente. ¿Pero de qué país? Del mismo que usted, señor, dijo el hombre, y le tendió la mano. Mi nombre es Homero Rey. El presidente lo interrumpió, sin soltarle la mano. Caray, le dijo, qué buen nombre. Homero se relajó. Y es más todavía, dijo, Homero Rey de la casa. Una cuchillada invernal lo sorprendió indefensos en la mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podría caminar sin abrigo las 2 cuadras que le faltaban hasta la fonda de pobres donde solía comer. ¿Ya almorzó? Le preguntó Homero. Nunca almuerzo, dijo Homero. Como una sola vez por la noche en mi casa. Haga una excepción por hoy, le dijo él con todos sus encantos a flor de piel. Lo invitó a almorzar. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta el restaurante de enfrente, con el nombre dorado en la marquesina de lona, Le Boeuf Couronné. El interior era estrecho y cálido, y no parecía haber un sitio libre. Homero Rey, sorprendido de que nadie reconociera al presidente, siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. ¿Es presidente en ejercicio?, le preguntó el patrón. No, dijo Homero, derrocado. El patrón soltó una sonrisa de aprobación. Para esos, dijo, tengo siempre una mesa especial. Los condujo a un lugar apartado en el fondo del salón donde podían charlas a gusto. El presidente se lo agradeció. No todos reconocen como usted la dignidad del exilio, dijo. La especialidad de la casa eran costillas de buey al carbón. El presidente y su invitado miraron el torno y vieron en las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa tierna. Es una carne magnífica, murmuró el presidente, pero la tengo prohibida. Fijó en Homero una mirada traviesa y cambió de tono. En realidad tengo prohibido todo. También tiene prohibido el café, dijo Homero, y sin embargo lo toma. ¿Se dio cuenta?, dijo el presidente. Pero hoy solo fue una excepción en día excepcional.